Día 110. Vamos arriba, vamos a seguir adelante. Ya estamos en el día 110. No dejo de sorprenderme, decir, 110 días ya vamos, ¿eh? ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! Y a no aflojarle, a seguir adelante con todo. En este día vamos a ver Jueces capítulo 5, es el capítulo que vamos a comenzar, en el que está enganchado con el día de ayer. ¿Te acordás que ayer vimos a la jueza Débora, que se sentaba a juzgar, profetizaba debajo de una palmera, y un día mandó llamar a Barak para vencer al rey Javín? ¿Te acordás de eso? Y Barak dijo, no, pero sí, acompáñame. Y Débora le dijo, bueno, está bien, te voy a acompañar, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. ¿Te acordás de eso? De la mujer que le clavó una estaca con un martillo en la sien al rey Javín. Bueno, está enganchado todo eso del día de ayer con Jueces capítulo 5, que arranca y dice así. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Pequeño paréntesis acá, no lo voy a leer como si fuese una canción, no lo voy a cantar porque es bastante largo, así que sigo, cierro paréntesis, versículo 2 dice así. Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen, ustedes reyes, presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales, y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas, que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Meguido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas.
Las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El rey Cisarón arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo. El galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor. Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó, quedó muerto. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Quiero recordar que todo esto que te estoy leyendo es una canción, es un cántico. Estaba fuerte la letra, ¿no? Estaban contentos porque habían vencido y en la canción relataban todos los detalles, hasta como lo vemos ahora, cuando esta mujer Jael al rey, y como leímos con el martillo, le aplastó la cabeza. Letra fuerte, ¿no? La que estamos viendo, pero es una letra que surge de la alegría. Lo que pasa es que vencieron a los enemigos, ¿no? Sigo en el versículo 28. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Y ahí finalizamos la lectura de Jueces capítulo 5 y nos vamos para Jueces capítulo 6, en el que vamos a ver lo mismo que se repite. Acabamos de ver 40 años que tuvieron de paz y bueno, ahora arranca Jueces capítulo 6, que dice así: Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: Yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer.
Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas?» Entonces el Señor lo miró y le dijo: «Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía». «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia». El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». «Si de verdad cuento con tu favor», respondió Gedeón, «muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que regreses». Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: «Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos». Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: «¡Oh, Señor soberano, estoy condenado! He visto cara a cara al ángel del Señor». «No te preocupes», le contestó el Señor, «no tengas miedo, no morirás». Hago un paréntesis acá. Gedeón se encontró con Dios, pero no estaba tan convencido. Por lo visto le iba a ofrecer una ofrenda y se convenció cuando vio que desapareció, cuando vio todo el fuego que consumió la ofrenda. Y entonces ahí sí dijo: estoy frito, voy a morir porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Y ahí aparece la voz de Dios y le dice: «No te preocupes», le contestó el Señor, «no tengas miedo, no vas a morir. Te estoy diciendo que vas a vencer a los madianitas, que yo te los voy a entregar, los vas a vencer como si estuvieras peleando con un solo hombre y vas a morir ahora porque me viste». ¿Viste? Como que Dios lo quiere tranquilizar. Pues ya se había ido, desapareció ahí, pero aparece de vuelta la voz de Dios diciendo: «No, Gedeón, no vas a morir. No vas a morir, me estoy apareciendo a vos, aunque tenés miedo, aunque sos inseguro, para afirmarte, para decirte que yo voy a estar contigo y que vos, aunque no te veas como ni ahí alguien capacitado y aunque no te veas como alguien importante, que tu familia y todo no es importante, yo voy a hacer una obra con tu vida». Y qué lindo que muchas veces, al menos a mí me pasa, tal vez a vos también, uno no se siente capacitado para muchas cosas, no se siente, pero yo podría hacer algo para Dios, pero Dios te ve con la capacidad para hacerlo. Dios confía en vos, Dios cree en que vos podés llegar a hacer mucho más cosas de las que vos te imaginás. Por eso tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios siempre nos da palabras de ánimo, siempre nos da para adelante y siempre nos lleva a niveles y a hacer cosas que no hubiésemos imaginado y a las que no nos veíamos capaces de hacerlo. Con aquellos que se creen recontra capaces y que ya se la saben toda, Dios no puede hacer mucho. Pero si uno se mantiene con humildad y si uno está con esa a veces inseguridad, Dios te quiere afirmar, te quiere sanar y te quiere llevar, como lo va a llevar a Gedeón, a grandes victorias. Sigo en el versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer,
hasta el día de hoy. Esa noche, el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano, a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. ¡Saca a tu hijo!, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Me saco el sombrero, lo aplaudo de pie al padre de Gedeón. Porque podía haber dicho cuando vino toda esta turba: no se metan con mi hijo, no lo ataquen. No. Pero lo que él hizo fue decir: razonen un poquito. Si realmente Baal es un dios, que se defienda a sí mismo, que destruya al que derribó el altar, y ya está. ¿Qué tienen que ustedes estar haciéndose los defensores de ese dios de Morondanga? Si realmente es un dios, que se defienda a sí mismo. Y todos se fueron. Un cra el padre de Gedeón. Sigo en el versículo 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Ahí finalizamos Jueces capítulo 6. Seguimos viendo que Gedeón era inseguro, que Dios ya se le había aparecido, lo había visto, Dios había consumido toda la ofrenda con el fuego, todo, pero
si estás realmente conmigo, ¿me podés dar otra confirmación? Dice Gedeón, porque me falta un poquito de seguridad más. Y Dios no le niega esa confirmación, ¿no? Le dice, bueno, voy a poner este montoncito de lana acá y te pido, Señor, que aparezca mojado y que todo el suelo aparezca seco. Y al otro día pasa eso. Pero yo me imagino que razona y dice, y bueno, capaz que vino alguien y le tiró un balde de agua al montoncito de lana y capaz que fue eso nomás y no fue Dios. Entonces le pido otra confirmación. Ahora te pido al revés, que aparezca todo el suelo mojado, todo el piso mojado por rocío, pero que la lana no se moje. Y Dios también le da esa confirmación. ¡Oh, qué bueno que es Dios! Cuánto nos ama y cuánto aún en nuestras inseguridades no nos dice, bueno, ya está, para afuera, descartado. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, que arranca y dice así. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Roas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, «El Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles». Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, «¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús». Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, «Que se haga la voluntad del Señor». Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, «Tú sabes, querido Pablo, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto.
acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdenos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían, el comandante y las tropas dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿Puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4.000 miembros del grupo llamado Los Asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud, y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy, y qué interesante es ver a Pablo utilizando sus diferentes idiomas, en otras oportunidades sus nacionalidades, para poder abrirse camino en medio de todas estas confusiones. Y cómo ahora Pablo va a hablar en arameo. Le habló en griego ahí al comandante, que quedó sorprendido diciendo: ¿hablas griego? ¿Vos no eras fulano? No, nada que ver, yo no estuve en esa rebelión. Y no, ¿me permitís hablar unas palabras? Era un hombre instruido que transmitía seguridad y que se ganó la confianza del comandante para que le dé la palabra para hablarle a la gente. Vamos a ver qué es lo que dice, pero lo vamos a ver mañana en el capítulo de mañana, en el día que nos toca mañana, porque hasta acá llegamos con el día de hoy. Que tengas un buen día, un buen descanso. No sé en qué momento del día te agarro, pero te mando un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y a no aflojarle a seguir escuchando la palabra de Dios, porque Dios te ama y te quiere hablar cada día. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.